Hola, en este video voy a mostrar cómo trabajar una pregunta de inecuaciones, porque ahora Wiris tiene una herramienta para resolver las inecuaciones de manera automática. Entonces va a ser una pregunta de respuesta corta, pero voy a tomar ciertos elementos que voy a dar algunas sugerencias para que la pregunta sea relativamente equilibrada. ¿A qué me refiero con equilibrada? Que sea de un cierto tipo de dificultad, porque como ahora el sistema lo resuelve automáticamente, yo en una misma pregunta podría meter preguntas que son de un nivel de complejidad muy diferente. Entonces, en esta pregunta van a ser inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Básicamente, yo lo que voy a resolver va a ser que el conjunto solución de va a ser lo siguiente, gato F1, espacio gato S1 y aquí lo voy a colocar para facilitar las cosas, 0. ¿Qué significa eso? F1 va a ser una expresión cuadrática, S1 va a ser mayor, menor, mayor igual o menor igual, y esto va a significar que va a ser mayor a 0, menor a 0, menor igual a 0, mayor igual a 0. Entonces presionamos aceptar y en la respuesta voy a colocar gato solución. Calificación 100%. Voy al algoritmo. Entonces, va a ser una expresión de grado 2. Ahora, en términos de inecuaciones, uno puede pensar que hay tres grandes casos. Las expresiones cuadráticas que tienen dos raíces repetidas, dos raíces diferentes, uno tiene raíces lo real, y dependiendo de eso la respuesta. Entonces, para que sea equilibrado, yo voy a hacer que el sistema elija de manera proporcionada uno de esos tres casos. Entonces, cómo voy a hacerlo? Primero voy a definir eh, A igual a aleatorio entre 1 y 5 por aleatorio entre con llaves menos 1,1. Eso va a hacer que tome valores entre 1, o sea, entre menos 5 y 5 sin tomar el 0. El B lo voy a elegir como un valor entre menos 5 y 5, es decir, puede tomar el valor 0, aquí tengo que ponerle B, y C va a ser de la misma manera. Entonces, A no puede ser 0, pero B y C sí. Y entonces, voy a definir F1 igual a, lo voy a poner como mayúscula, F1 igual, porque el F1 es la expresión del enunciado. Va a ser igual A por X menos B por X menos C. Y para asegurarme que esta solución tenga, o sea, este caso tenga dos soluciones, geometría, no, esto es en programación, repetir, voy a colocar repetir D y C hasta que D sea distinto de C. Entonces, eso asegura que esta expresión cuadrática siempre tenga dos soluciones diferentes. F2 en cambio lo voy a colocar como A por X menos B al cuadrado. Ya entonces el A le va a dar el signo y X menos B va a ser su doble raíz. Y F3, nuevamente voy a utilizar programación. Pero lo voy a colocar. Y para definir F3 que no tenga soluciones, voy a utilizar esto mismo que está arriba, pero voy a agregar esto de acá, a este algoritmo. O lo hago aparte.
No lo hago aquí mismo. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Que B sea distinto de C y que B, operaciones, B al cuadrado menos 4 por A menos 4 por A por C sea mayor a 0. O sea, menor a 0, perdón. Porque eso me va a hacer que es el discriminante y va a hacer que la expresión que esté definida utilizando esos valores no tenga solución en lo real. Entonces F3 va a ser igual a por X al cuadrado más B por X más C. Entonces, fíjense que esa expresión tiene dos soluciones, esa tiene una y esa no tiene ninguna. Entonces, ahora F1 minúscula va a ser igual a aleatorio entre F1 mayúscula, F2 mayúscula y F3 mayúscula. Eso hará que F1 a veces tenga dos soluciones, una solución o ninguna solución. Y S1 va a ser igual a aleatorio entre menor, mayor, menor igual, esto entre comillas, porque es un símbolo, y mayor igual. Entonces, vamos probando esto. Voy a probar F1 y S1. Entonces, eso haría que me estuviese pidiendo solucionar la inecuación 2x cuadrado menor o igual que 0 en este caso, porque acuérdense que el 0 es fijo. Ahora tenemos que definir la solución y que resuelva la inecuación de manera automática. Entonces nos vamos a programación y aquí tenemos cuatro casos, entonces vamos a colocar sí, sí, no. La condición sí, si S1 es igual a menor, entonces que voy a colocar C mayúscula, va a ser igual a resolver guión bajo inecuación en este caso sería F1 menor que 0. Ahora, eso de acá, si no le voy a colocar 2 para que C es igual a 2. Esto es para que veamos qué es lo que lanza. Pero no sé si esto me tirará... Puede que me tire otro de los casos, claro. Me tiró menor igual. Tendría que iterar hasta que me tirara menor. Así que voy a completar los otros casos para que veamos cómo funciona. Ya. Si S1 es menor que... toma este símbolo, entonces que resuelva esa inecuación. Si no, pueden darse otras condiciones, que S1 se iguala a mayor. Si eso ocurre, yo voy a copiar esto que está acá. Y le voy a colocar mayor. Si no, otro caso, podría darse que S1 se iguala, entre comillas, mayor o igual. Si ocurre eso, yo lo que quiero que resuelva es esto, mayor o igual. Y si no, ya este último caso lo colocamos aquí abajo, sería con menor o igual. Ahora, si colocamos C, ahora sí, están todos los casos, me lanza esto. Pero yo quiero que la solución sea un intervalo. Entonces, para que sea un intervalo, además de C, yo voy a definir la solución de la siguiente manera. Sol es igual a... Este comando está en inglés, todavía no está en español. Expresión con 2S to set, en este caso de la inecuación que yo quiero resolver y con respecto a qué variable, X.
Entonces, si colocamos sol, me dice que es un solo elemento. En, en este caso sería eso mayor que 0, esa sería la solución. Eso menor que eso, falso. Eso significa que el conjunto vacío, en este caso significa que el discriminante es negativo. Lo bueno es que el estudiante no tiene que escribir falso, sino que con el editor puede ingresar el símbolo del conjunto vacío. Entonces presionamos aceptar. Ah, pero antes de presionar aceptar, la idea es dar algunas recomendaciones. Acá está equilibrado en estos tres casos, pero por ejemplo, si en esta misma pregunta agrego los casos racionales y irracionales, la dificultad de la pregunta va a ser demasiado diversa y puede que a un estudiante le parezca una pregunta muy sencilla y a otro una pregunta muy complicada. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado con la generalidad de la herramienta porque eso puede hacer que yo haga una pregunta muy general. Entonces, en este caso, es una pregunta sobre inecuaciones cuadráticas y que puede tener cualquiera de estos casos, vacía, infinita o un conjunto finito de soluciones. Y todas esas me las calcula de manera automática. Y el estudiante puede ingresar conjunto cerrado o conjunto abierto. Los conjuntos abiertos son con paréntesis abierto y los conjuntos cerrados son con paréntesis de llave. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí me tira todos los reales. Este es el conjunto abierto con menor, vacío. Eh, el conjunto 1. Este, por ejemplo, es con un conjunto cerrado. Entonces, depende del caso que yo tenga, es la solución que me lance. Entonces, presionamos aceptar y presionamos guardar. Ah, pero faltó un elemento importante, que es decirle a Wiris que las respuestas van a ser intervalos. Entonces me voy a ir a editar para agregar este elemento que me había faltado. Me voy a edición y nos vamos a validación. Entonces en validación presionamos opción general. Si no les aparece esta opción, significa que tienen que actualizar su versión de Wiris para que puedan hacerlo. Y aquí seleccionan intervalo, nada más. Y ahora presionamos aceptar. Guardamos cambio. Y ahora vamos a hacer una vista previa de la pregunta. Y tenemos esa expresión que está ahí. A ver si calculamos el discriminante. Si calculamos el discriminante, tenemos que esto es 4 menos 4 por ese valor negativo positivo. Va a ser positivo, entonces esto tiene dos soluciones. Si ponemos rellenar con las opciones correctas, nos debería dar un intervalo. En este caso el intervalo cerrado menos 1 a 2. ¿Comprobamos? Correcto. Si presionamos otra vista previa, este sería 9 menos 16. Este sería un negativo. Esto quiere decir que esta expresión es siempre positiva. Entonces aquí serían todos los reales. Fíjense que aquí esta respuesta la podemos ingresar con ese símbolo. O podríamos ingresarla de otra manera. Como el intervalo desde menos infinito hasta infinito positivo. De cualquiera de las dos maneras tomo correcto. Ya, y aquí entonces esto de acá va a ser una eh, em, inecuación cuadrática que va a tener todos los casos básicamente.